Hola, muy buenas tardes. Estamos en la 17ª clase de pintura de la caja previsional y hoy vamos a volver a un tema que vimos hace un año y hace 2 años, que es cómo fabricar nuestra propia pintura, cómo son los pigmentos, qué pigmentos naturales podría usar yo, de qué forma los podría preservar en el tiempo, y más allá de eso sería ver la utilidad de algunos materiales y el porqué del uso de ciertos aglutinantes que son los que van a ligar la pintura y diluyentes por otro lado. Esto es muy importante porque prácticamente nosotros hemos visto el acrílico, el óleo, pastel, óleo pastel, la acuarela, la témpera también, y vamos a hacer una especie de repaso y buscar nuevas fórmulas para pintar básicamente. Algunas van a tener un resultado, o sea, en el tiempo, diferentes porque no es lo mismo hacer uno el pigmento uno puede hacer el pigmento, uno podría trabajar con mortero y moler algún tipo de piedra blanda, por así decirlo, o hasta vamos a ver algunos de los casos muy interesantes. Y espero que les guste este paneo general sobre con qué cosas podremos pintar. Bueno, antes que nada vamos a ver lo que sería el pigmento. Acá fíjense, tenemos por suerte buena luz. Este es un verde que se usa, es un verde óxido de hierro, que se puede usar para hacer acrílico y óleo. En este caso vamos a tener un tierra de siena tostada o también llamado rojo indio, o hasta podríamos moler, por ejemplo, un ladrillo o traernos tierra de algún lugar. Por eso se llama tierra de siena natural o tierra de siena tostada. ¿Por qué? Porque es de la tierra de Siena, de Italia. Tenemos otros casos, vamos a ver un azul. Este azul no se acerca a la vibración del lapislázuli, pero se acerca mucho a un ultramar, ¿ven? O a un cobalto. Este pigmento los pueden comprar, son o sea, no vamos a decir la marca, pero los pueden comprar como los pigmento natural, en las casas en las artísticas o en las casas del ceramista, porque ellos utilizan mucho. Les voy a mostrar otro pigmento que conseguí, que este es naranja permanente, es diazoico. Fíjense la vibración que tiene este color, es muy muy intenso. He hecho varias pinturas y un tarrito de estos me ha rendido muchísimo. Ya vamos a ver cómo trabajar cada uno de los pigmentos. Entonces vamos a tener, es más, acá conseguí, que tenía guardado, blanco de zinc, que se utiliza mucho más para óleo. El blanco de titanio que tenía, esos se compran ya en droguerías algunos, porque son de fraccionamiento diferente y es mucho más específico. Si uno quiere ciertos colores, puede comprar el ultramar en una droguería y algunos pigmentos por ejemplo, en las casas del ceramista. Otro de los pigmentos que pueden ser utilizados, que son yo trabajé mucho tiempo armando mi pintura y si no, innovando con pigmentos y colores ya comprados, son los ferrites.
Los ferrites, bueno, van a ser óxidos de hierro que tengo, el amarillo, hay una especie de naranja, cuando uno ve la chapa y van cambiando de color, hasta óxido de hierro negro. Si pudiéramos conseguir carbón de hueso, es un negro más intenso, es un negro más puro, y ahí van a ver negro de marfil. Bueno, antes le dicen ahora negro de marfil, antes era el marfil hecho carbón y bien pisado con mortero. Entonces había muchos colores naturales. Con el tiempo se fueron descubriendo diferentes oxidaciones de colores, también naturales, que son químicos, pero estos colores son diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a tener el cromo, cobalto y cadmio, que son colores que hoy día los tenemos en pomo, pero es muy difícil conseguirlos. ¿Por qué? Por el nivel de toxicidad que tienen. Por ejemplo, el azul ultramar, que era en un principio lapislázuli molido, hoy día sería carísimo trabajar con ese color. Entonces se han encontrado sustitutos o imitaciones. Otro de los pigmentos que he encontrado en mi casa de mi madre son plata en polvo y cobre en polvo. Es muy fino, ya me quedó el dedo plateado, es muy fino y volátil, así que habría que trabajar por lo general con la mayoría de estos pigmentos, por si acaso, y más vale cuidarse, con barbijo. Y si vamos a usar alguno, que no creo que consigamos ni que vayamos a usar, ya con guantes, ¿no? Por el contacto con la piel. Por eso, les repito lo que les dije antes, el cromo, verde de cromo, azul de cobalto y amarillo, naranja, rojo, verde de cadmio. Ustedes fíjense, dice verde de cadmio, y si dice entre paréntesis imitación, bueno, tratan de llegar a esa longitud de onda o esa vibración de color de manera artificial, o sea, con mezcla de colores ya no tan tóxicos. Antes existía que muchos artistas han tenido problemas, no solo físicos, sino psicológicos, por el blanco de plomo, la oxidación del blanco de plomo, o el óxido de cobre, que es ese verde que tenemos, son ultra venenosos. Entonces, bueno, un profesor nos daba una mala idea, dice, si se quieren suicidar, lamen una escultura de bronce, y si está oxidada, bueno, mejor. Bueno, no les doy la idea, pero fíjense cómo trabajaban los artistas en el pasado. Por lo general te los daban y había o algún aprendiz que te hacía la mezcla o el mismo artista. Entonces también eso, bueno, capaz se hubiera alargado la vida de muchos artistas si hubieran comprado de pomo o hubieran sido más seguros. Pero bueno. Ahí estuvimos hablando de los pigmentos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de los aglutinantes, que son varios. Nosotros estamos acostumbrados a la goma arábiga, que es una resina de un árbol, el aceite de lino, que es el derivado parecido al aceite de oliva. Pero ¿por qué no se usa el aceite de oliva? Porque tiene una tonalidad verdosa y teñiría los colores. Hay distintos aceites de lino de primera mano,
doble cochurado y de un solo cochurado, o sea, calentado, perdón, me toqué con el pigmento. Entonces también tenemos que tener en cuenta qué tipo nosotros usamos, básicamente, como les decía, o al agua o al aceite. Pero mi madre, en una investigación en la Compañía de Jesús, viendo las pinturas que habían hechas por los jesuitas y los nativos de acá, los comechingones y los diaguitas, se encontraron con un aglutinante muy interesante que, estudiado o sea, químicamente y con microscopio, encontraron que habían pequeñas espinitas o pelitos en las pinturas. Y al final usaban, no es la palta, ya me va a salir, perdón. Me acordé, la tuna. La tuna se usó en muchísimas obras, cerca del año 1700, 1800 también, hasta que ya llegaron las pinturas al óleo acá, y en el 1950 uno de los que fomentó la pintura acrílica fue Diego Rivera, que era muralista. Entonces necesitaban una pintura mejor que el aglutinante vieron que ustedes se suele usar un sobrecito que parece leche, con la pintura a la cal. Bueno, se usaba eso antes. Después era más casi vinílico, porque el vinílico, que es la cola vinílica, también liga. También podríamos usarla para mezclar, pero no es tan la resina que tiene el acrílico, no es lo mismo. Entonces también seguimos con la distinción de al agua se puede fabricar, como yo les conté, amasando un pigmento con un poquito de agua y un poquito de goma arábiga, que es lo que la témpera tiene, pigmento y goma arábiga. Por eso en el tiempo no perdura de la misma forma y no es el mismo acabado que el acrílico. Entonces tenemos el pastel, que yo podría hacer el pigmento, la acuarela, que es básicamente pigmentos compacto y seco cuando es en pastilla, o con una pizquita de goma arábiga. La Winsor & Newton vienen con goma arábiga para que se ligue un poquito dentro de la... y que no se seque tan rápido, que es distinto, es como un aglutinante y emulsión. Después de eso tenemos el acrílico, que tiene resinas acrílicas. Después de eso tenemos, por ejemplo, otra de las pinturas al agua que puede ser, bueno, sería el látex, que en mucha menor proporción tiene más aditivo de pigmento que de acrílico, pero hoy día ya vienen unas pinturas, hasta el esmalte sintético, más llamado esmalte sintético al agua, es pigmento con acrílico puro y reemplaza por el olor y la calidad y el secado al esmalte sintético. También podremos hablar del esmalte sintético, que sería diferente al óleo, a la pintura al aceite y pintura al agua. Serían resinas alquídicas, que tienen autonivelantes y por lo general tienen una gama de color diferente. Pero ¿qué podría hacer yo? Tomar esa división y tener siempre en cuenta al agua o al aceite, o aceite y alquídico o esmalte sintético, porque en un gran fondo me tocó hacer y no tenía mucho azul, talo y blanco de titanio. Es más, si ustedes leen el blanco de titanio, para ahorrar y porque amarillea menos en el tiempo,
se usa un aceite de girasol ultra refinado. Fíjense, ya hasta han encontrado otro tipo de aceite. Habría que ver, ¿no?, en el tiempo, 500 años después, cómo funciona ese óleo. Pero tenemos esas divisiones. Y ahí vamos a entrar a investigar. Otro consejito antes de entrar a la praxis y a la cocina. El secante de cobalto, traten de no usarlo. ¿Por qué? Porque es cobalto puro, es muy nocivo, es muy venenoso. Sé que acelera la pintura, pero hay que trabajar con gotero, tratar de no tocar ese óleo, porque se absorbe por la piel o hasta el vapor mismo es nocivo. Yo les largo todos estos tips para que pintemos seguros, que es lo más importante. Después podremos entrar en los alternativos, que sería, que ya han usado acá, té, café, alguna planta. El pigmento de la cochinilla, es muy lindo, porque es casi un púrpura. ¿Y por qué? Imagínense en la época del Renacimiento, ¿quién era el que tenía la ropa más cara? ¿Por qué más cara? Porque era muy costoso lograr ese color por la dificultad del pigmento. Era el color papal. El color papal es el púrpura, por así decirlo. Y eso se sacaba de la vesícula de un calamar del Mediterráneo. Entonces, imagínense cuántas vesículas tenía que sacar yo, cuántos calamares para poder lograr ¿cómo se llama? El color papal. Otra de las cosas muy importantes que ahí le digo, otra de las cosas muy importantes que yo podría encontrar, yo podría agarrar, por ejemplo, la témpera, y si la adiciono acrílico, ya pasa a ser acrílico. Si yo agarro una tinta china y le pongo acrílico, pasa a ser acrílico. ¿Por qué? Porque la tinta china no tiene aglutinante, como hablamos con la acuarela y la témpera. El aglutinante lo que lo va a ligar va a ser la fibra del papel, que eso es muy importante. Entonces, si yo quiero una acuarela de pomo o de pastilla, pasarla a acrílico, bueno, la pastilla la muelo y hago un polvo muy fino, de grano fino, y a eso lo mezclo con acrílico, pasa a ser acrílico. Como les conté, yo había tenía que hacer un fondo grande y agarré esmalte sintético y lo mezclé con óleo para poder tener mucha más, porque si no iba a ser carísimo y no iba a secar rápido. Entonces tengo algunos tips para el óleo. Si quiero, por ejemplo, hacerlo secar rápido, lo podría mezclar o diluir con un poquito de color sintético. Va a precipitar y acelerar el secado del óleo. Recordemos siempre, nunca magro sobre graso, siempre graso sobre magro. O sea, yo no puedo pintar con acrílico arriba de óleo o arriba de esmalte sintético, porque va a ser como pintar arriba de un vidrio. Entonces con el tiempo se nos puede, del tiempo, hablamos de los factores de humedad y relativa al ambiente. Entonces también hay que tener en cuenta cómo voy a trabajar. Primero voy a ir con todo lo que sea el agua y después todo lo que sea el aceite. Esta clase para mí es importante porque, por ejemplo, si ustedes tienen pasteles que no les gusta, no lo van a usar a la técnica y quieren probar de hacer su pigmento, agarran un mortero
sería mejor de mortero de mármol o de piedra con, no me sale cómo se llama, este es el mortero y esto es para picarlo con una piedra, así como hacían los nativos cuando rompían los granos molían los granos, perdón, de maíz o de arroz o todo lo que nosotros vayamos a hacer. Ay, me olvidaba de uno. También fabriqué óleo, que les mostré una vez, con entonadores universales. Y el entonador universal se acerca a lo que es el temple. Porque el temple, el huevo es graso, la yema es grasa, pero se puede diluir en agua y se le puede poner aceite. Es como un vehículo que puede ir para un lado y para el otro. Igual los entonadores tienen un vehículo que sirve, que no es agua y que no es aceite, o sea, sirve para el agua y sirve para el aceite. Entonces, si yo quiero fabricar un plano muy grande, me compro un par de entonadores o pigmentos ferrites en la ferretería o pigmento natural en alguna otra casa, en una casa artística o de ceramista o droguería, yo podría tener buenos resultados. ¿Por qué? Ahí les voy a contar el secreto. Algo muy importante para trabajar con pigmentos puros y que estaría muy bueno sería tener una preparación dependiendo del vehículo que voy a usar. Si va a ser agua y lo voy a poner acrílico, o sea, si va a ser con acrílico, ¿qué podría hacer con esto? Poner una cantidad en un vasito con agua, entonces eso se va a humectar. No va a hacer falta que esté tanto tiempo rompiendo los grumos ni nada. De un día para el otro, eso se decanta y ya está humectado. Entonces saco el excedente de agua y ese pigmento me queda justo para usarlo. Y si va a ser con aceite, bueno, ahí sí ya me voy a tener que poner a amasar. Ustedes ya han visto algunas veces la cocina del arte de Ramiro, cómo trabajamos con estos pigmentos. Y ahora les voy a mostrar cómo podemos innovar en la pintura, más allá de lo básico que es abaratar. Otro tip más. Vieron que uno compra los colores por un sistema, se llama sistema tintométrico. Hay una extensa gama de colores en las pinturerías y yo puedo comprar un látex o puedo comprar un esmalte sintético de tal o cual color, o sea, muchos colores, no los básicos que vienen ya en tachos, sino que uno se hace fabricar el color. Uno podría comprar esa onza o media onza, se llama, de pigmento, y yo recuerdo que de un tacho quedaba solo una mínima película de magenta. Le puse látex y tuve magenta para hacer 3 pinturas de estas. O sea, era un tacho de 1 litro y pueden pedir los rezagos de ese entonador que usan para hacer el látex y el esmalte sintético. Vamos a ver algo que también es importante. El aguarrás o trementina. Este es aguarrás mineral que va a tener, tenemos 2 tipos de aguarrás, la mineral y la vegetal. La vegetal es mucho más pura, que se llama trementina. Esta va a tener mucho más olor. Y acá tenemos un diluyente, o sea, esto es para óleo, diluyentes para óleo. Acá tenemos, no sé si se ve del derecho o del revés, ay, eso es lo raro. Bueno, acá viene trementina diluyente, especial sin olor. Yo se los recomiendo,
porque si no el olor en la casa puede ser molesto. Otra de las cosas que vamos a ver, este aceite de lino normal, ¿ven? Es mucho más fluido. Pero este aceite de lino, fíjense, ahí van a ver, es pesado por polimerización. Polimerización, o sea, este es mucho más espeso y duro, es como ya un jarabe. Lo bueno de este, que ustedes lo pueden fabricar en su casa, al aceite pesado por polimerización. ¿Por qué? Porque agarran un aceite de lino, lo envuelven a lo oscuro con un par de medias, como para que respire, pero que no le caiga ningún elemento, y tampoco al aire, o sea, tampoco abierto completamente. ¿Por qué? Fíjense cómo quedó esa gota. ¿Ven? Está gordita y yo la puedo trabajar mucho más, la puedo amasar. Si bien hoy día tienen muchos más químicos los pomos, pero yo puedo con ese aceite de lino, aparte el olor es mucho más rico, yo puedo con ese aceite de lino darle un poco más de carácter. Si no, se podría poner alguna cera que también se diluye en aceites y con todos estos diluyentes, vale la redundancia, que cada uno va a tener, salvo el del agua, que es agua nomás como diluyente. Yo puedo usar trementina, queroseno, algún solvente distinto al agua ras, puedo usar. Una de las cosas que podríamos hacer sería utilizar, por ejemplo, el té y hacer un té bien fuerte y mezclarlo con acrílico, con barniz acrílico. Entonces, ¿qué haría? El acrílico preservaría lo orgánico que tiene el té, el mate cocido, el café o algunos otros pigmentos como el de la cochinilla. Y entonces vamos a preservarlo. ¿Por qué? Porque yo puede que pinte con un verde de una hoja de algún árbol, que es más bien carnosa y que tenga pigmento. Bueno, eso han investigado mucho los nativos de muchos pueblos, y mucho más los tipos de la India, las personas que tiñen ropa en la India utilizan muchísimo estos pigmentos. Hasta las anilinas, fíjense, las anilinas al agua, yo la mezclo con acrílico y tengo un super color. O las anilinas al aceite, las mezclo con óleo y voy a tener un super color y va a perdurar. ¿Por qué? Porque van a tener su, ¿cómo se llama? Su aglutinante. Entonces esos pigmentos no se van a modificar en el tiempo. Vamos a hablar del barniz de amar. El barniz de amar es el barniz que se usa para óleo o para el acrílico también. ¿Por qué? Porque se disuelve, es una resina de pino, de un pino especial, que se disuelve con trementina o aguarrás mineral. La trementina es aguarrás vegetal, como ya les dije. Entonces, ¿qué pasa con esa resina? Con el tiempo, toda resina amarillea. Perdón, pero hay gente que anda mucho en moto. Toda resina con el tiempo amarillea. Entonces hay cuadros que después de 100, 200 años hay que sacarle el barniz y volver a barnizar. ¿Por qué? Porque tiende el barniz en general a amarillar los colores. Habiendo visto todo esto, ahora pasamos a la cocina. Bueno, en este caso vamos a tener un pigmento en este plato, y vamos a comenzar con
¿cómo se llama? Vamos a comenzar con un poco de aceite de lino polimerizado. Fíjense ustedes, tiene la consistencia como una miel. ¿Se fijan? Es como mucho más espeso, muchísimo más espeso. Siempre que mezcle yo el pigmento, se va a ver, fíjense cómo cambió este azul. Fíjense, miren qué profundo que es casi como un azul talo. ¿Ven? Ahí yo, y es más fácil, es mucho más maneable. Acá voy a seguir y seguir hasta que se haga bien la emulsión. ¿Ven? Y ahí, bueno, voy recogiendo, vuelvo a mezclar. Esto es si yo utilizo el pigmento puro con aceite de lino polimerizado. Puede que sea más blando, va a ser mucho más blando y dúctil usando el aceite de lino normal. Pero ven, yo podría humectarlo si quiero. Fíjense las calidades de azul que me ha dado, ¿no? Y yo, esto ya estaría listo después de un ratito de mezclar y mezclar para trabajar. Fíjense, y logra o sea, la espesura, el espesor va a ser diferente. ¿Ven? Va a ser mucho más diferente que cuando yo lo uso de pomo. Y en este caso, corremos el plato y dejamos el plato principal. En este caso, fíjense, voy a utilizar este pigmento, ya que es al agua, yo lo podría haber humectado, como les dije. Entonces, acá voy a comenzar. Fíjense, aparte, el aceite de lino lo va a dejar una pizquita más oscuro, porque esto es básicamente transparente. Pero ven, fíjense, barniz acrílico con pigmento puro. Pueden ser, como les dije, ferrites, pigmentos comprados, hasta colorante de torta puede andar. ¿Por qué? Porque es soluble en agua. Ven, acá me falta todavía, pero si yo, a ver, voy a probar en una hoja. En esta hoja vamos a probar cómo funcionaría. Fíjense, este pigmento no es el más indicado, no es el óptimo como en el pomo, como se usa de pomo. Pero fíjense el azul que logre. Y bueno, acá se ondula la hoja porque... Pero fíjense que yo podría agregarle más pigmento humectado y seguir trabajando. Este es en el caso del acrílico. Vamos a poner ahora, acá a la par, para que veamos la diferencia, el aceite, el pigmento que trabajamos con aceite de lino polimerizado. Fíjense que es mucho más profundo. A ver si podemos verlo. Fíjense la diferencia de aceite de lino con barniz acrílico. Este ya casi está tirando. Bueno, y este va a tardar un tiempito largo. Bueno, espero les haya gustado esta clase, que para mí es muy importante. Tan importante como la clase de soportes que les di. En dónde puedo trabajar y de qué forma, cómo preparar los soportes y después cómo voy a utilizar ese soporte y con qué material voy a utilizarlo. Entonces ya tenemos muchas más armas y herramientas para seguir trabajando. No se olviden, tenemos aproximadamente una semana. Estamos al principio de mes, calculen que
En una semana todavía no tenemos la fecha de montaje, pero quien pueda ir acercando las obras al consejo para ya tenerlas listas a final de semana o principio de la semana que viene, sería lo primordial. Y para tener tiempo, cualquier duda, consulten y acuérdense, es necesario mostrar y participar. Cada vez hay mucha más concurrencia, que está buenísimo en la clase presencial. Yo sé que muchos tienen problemas, todos tenemos algunas veces inconvenientes, pero bueno, valoro los comentarios y cómo vienen trabajando, no solo con sus obras, sino el apoyo que se dan y nos dan a todos en el grupo de WhatsApp. Entonces, cualquier duda, consulten. Esto para mí es muy importante porque es la base de la cocina y de la pintura. Si se quedan con dudas, consulten, ya les dije. Les mando un gran abrazo, espero que todos participen en la muestra y muchas gracias a la caja, gracias a ustedes. Un abrazo.